Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Subalpine Live, tu dosis de pajareo en Twitch. Soy Ana Rivas y vuelvo a estar una noche más con Marcel Gil y Xavi Varela. Buenas noches, Marcel, ¿cómo estás? Pues muy bien, Ana, aquí disfrutando de la migración a tope todavía. Qué cabrón. Xavi, ¿cómo estás? Tú hoy Hola, contento, ¿no? perdón. Buenas noches, ¿qué tal? Perdón que se me descolocan los cascos. Hoy es que tengo que hacer un crowdfunding o como se diga, para pillarme unos de gamer de verdad chulos. Muy bien, encantado de estar con vosotros y vosotras. Bueno, antes de empezar, bueno, hoy es miércoles 17 de mayo y antes de empezar quería, bueno, pues decir que llevamos ya 50 programas juntas, que no son pocos, la verdad. Os queríamos agradecer a todos y a todas pues vuestra participación de una manera u otra. Como siempre decimos, Ubalpain al final es de todos y todos formamos parte de este programa. Y nada, bueno, no voy a seguir porque si no me pongo muy emotiva. Nada, como siempre vamos a iniciar el programa con un repaso de todas las citas que se han estado viendo en los 15 últimos días. No ha sido fácil organizar este programa porque tenemos millones de eventos y de citas de 1000 sitios distintos. Entonces, bueno, vais a ver que vamos a ir saltando de un tema a otro, pero creo que nos lo podéis perdonar porque eso significa que ha habido buena cantidad de bicherío y que se ha podido disfrutar. Continuaremos con una pequeñita previsión en la que, bueno, Marcel nos va a comentar algunas cosillas de algunos bichos que se pueden llegar a ver. Vamos a continuar después con la sección de identificación, donde vamos a hablar de las Larus dominicanos, la kelp ghoul o la gaviota cocinera, que tiene un nombre feísimo en castellano, la verdad, la pobre. No hace honor a lo bonita que es. Y finalmente vamos a seguir con identificación, pero de mano de nuestro invitado de hoy, de Manolo García, que viene a hablarnos de los híbridos de alcaudón común con alcaudón dorsirrojo. Así que nada, vamos a darle caña, empezamos y listo, vamos. Vamos allá. Pues Venga. le damos. Bueno, pues como decíamos, hemos tenido muchas citas que nos han ido a hacer ir saltando de un sitio a otro de la península, de las islas, de todos los lados. Así que bueno, vamos a empezar sin más dilación. Xavi, cuéntanos sobre unos bichos de los que no deberíamos de estar hablando. Sí, perdón. De las anátidas, Xavi. ¿Nos oyes? Perdón. Sí, ahora sí, Vale. perfecto. Sí, nada, en concreto sobre una nátida que es muy especial, que bueno, se vio hace unos días, el día 13 en Villafáfila, en Zamora, que es una cerceta aliazul, un preciosísimo macho. Y además también en cuanto a nátidas, como noticiable, se vio un porrón de collar en un embalse de la provincia de Granada, que por lo visto es el segundo para esa provincia. Y también se citaron dos porrones de collares más en Navarra y Burgos, que creo que se supone que ya eran ejemplares que se habían visto en otras zonas de esas provincias durante el invierno. Y hoy mismo también se trasladó una observación de un collar en Sevilla, que en principio podía pensarse que es el mismo bicho que se vio en Granada, pero bueno, creo que tenía los flancos de color blanco puro y el de Granada creo que tenía algo de tono oscuro en los flancos, bueno, probablemente diferente, por lo visto. Bueno, la verdad es que es llamativo que en estas fechas, a 17 de mayo ya, tengamos citas de anátidas americanas. No sé muy bien a qué puede corresponder, pero vamos, citas tan tardías, es tremendo la cantidad de citas que han ido saliendo. No sé si Sí, sí. vosotros tenéis alguna hipótesis o alguien del chat quiere alumbrarnos. Sí, yo iba bueno, a pedir respuestas en el chat, porque la verdad que estoy un poco desconcertado con esto. Sí que recuerdo varias citas de aleazules tipo en marzo, en paso con cucharas, sobre todo, en el Mediterráneo algunas, pero tantas citas tan tarde de bichos americanos, no sé. No sé si realmente pueden ser bichos llegados de América, la verdad. Yo creo que probablemente los porrones, los aitias, probablemente se deban a bichos que llegaron en otoño y a Mm, Europa y se mueven, simplemente se mueven, están haciendo movimientos ya. primaverales, habrán invernado por ahí, por el Paleártico Occidental. Y las aliazules responden un poquito a al último tramo de ese patrón de citas primaverales, que sí que empieza en marzo, y bueno, y las últimas sí se verían en mayo. Esta ya va un poco en el extremo de ese patrón, sí. Hombre, Creo que también el porrón bola de Fuerteventura, que pasó el invierno en Los Molinos,
creo que sigue también, que no lo habíamos Ya, comentado. Sí, sí. Bueno, pues mira, sí. al final interesante. Yo la verdad es que con el frío que hace me podría creer perfectamente que estamos en marzo, así que bueno, vamos a Hasta seguir con... hasta una idea real, ¿no? Sí, Te sí, cuadra ahí. total, me cuadra, pero muchísimo. Bueno, vamos a seguir con los limícolas, que como sabemos todos y todas son los protagonistas en esta migración primaveral. Hemos tenido por lo general muy buena sedimentación a lo largo de toda la península, pero bueno, es verdad que en algunas zonas no ha sido tan acusado como por ejemplo en Valencia, que sí que los pajareros y pajareras de allí se quejaban un poco de que no habían tenido grandes números en comparación con todo lo que se ha estado viendo en el resto de la península. Parece que creo que por Cataluña ha estado bien, pero tampoco ha sido una locura. Y sin embargo sí que hemos tenido unos números espectaculares en las zonas del interior. Empezaron la primera semana empezaron a entrar bastantes limícolas, bueno, a sedimentar bastantes limícolas en lo que es en los humedales del sur, y poco a poco fueron invadiendo toda la península, todo el interior de la península, hasta que luego poco a poco fueron entrando también por las características de la meteorología que vamos a comentar más adelante en las zonas de la cornisa cantábrica. Entonces, bueno, hay que destacar mucho la cantidad de limícolas que hemos tenido en el interior, y sobre todo de limícolas que quizá no son tan habituales, como por ejemplo estos correlimos gordos tan chulos, que bueno, el vídeo tengo que decir que es de Guillermo Rodríguez, un vídeo de la leche. Y bueno, se han visto concentraciones bastante grandes en el interior, creo que medio centenar en Villafáfila, en algunas zonas en un embalse de Aragón, no sé si se han visto cientos bueno, centenar en el embalse del Ebro, y bueno, la verdad es que es bastante reseñable. Bueno, pues con el tema de la sequía sí que podríamos llegar a pensar que 117 sí se eh, dieron, creo. Creo que fue la cifra de Canuto, sí. 117 en el una, embalse del Ebro. una pasada, la verdad. Ujú. Entonces, Disculpa. bueno, en zonas en las que quizás no se esperaban tantos bichos, que de repente pues se tengan esas llegadas, ha dado un poco preguntas, ¿no? Y se podría llegar a relacionar con el episodio de sequía que está habiendo en toda la península, que puede ser que los embalses estén más bajos y tengan zonas propicias para la llegada de limícolas, pero está claro que no responde solo a esa respuesta, porque es algo que se va repitiendo y no todos los años tenemos estas llegadas de limícolas. Lo que sí que vamos a hacer un breve paréntesis para hablar de unos bichos que sí que pueden estar más relacionados con la sequía, Marcel. Sí, igual es la única vez en toda la historia de Subalpa en que hablamos del pobre triguero, ¿no? Que acostumbra a ser un ave decepcionante, que igual la Ay, ves en el pobrino. campo de lejos, en una valla, paras el coche y ¡ah! Otro triguero. Pues esta Pobre. primavera los trigueros tienen cierto interés porque se están viendo en cifras anormales en muchos sitios, sobre todo del litoral, tanto cantábrico como mediterráneo. Se están viendo por decenas o incluso cientos, ¿no?, de trigueros en zonas donde normalmente las densidades son bajas o incluso están totalmente ausentes. ¿A qué se debe? Pues una vez más es fácil atribuirlo a la sequía, ¿no? Este bicho que está tan asociado al grano, ¿no?, de secano, trigo, cebada, etcétera, pues que con la escasa cosecha que está habiendo este año se vean obligados a moverse a zonas un poquito más frescas, ¿no?, donde igual encuentran más alimento. Puede ser eso, puede ser que sean ejemplares, bueno, que hagan movimientos un poco tipo codorniz, ¿no?, siguiendo, pues eso, las oleadas del grano. Pero el caso es que es más interesante que nunca, pues, contarlos, hacer estimas de trigueros, especialmente en zonas poco habituales, también en zonas habituales, para ver si los que están en un sitio es que faltan de otros, y reportarlo en EBIRT. Vamos a aprovechar esta ocasión para promocionar una vez más el uso de EBIRT porque realmente para monitorear este tipo de fenómenos pues es la plataforma idónea, ¿no? No sé, Entonces, pues nada, atentos y atentas a los trigueros. Nunca pensé que diría eso, pero ahí va. no sé si Manolo quiere aportarnos algo con respecto a los trigueros. ¿Quieres? Hola, buenas. No se me ve, ¿no? Pero Sí, bueno. ahora sí. Ah, más, pues, que estoy aquí invitado especial. Que nada, que me comentaba Vicente Tamarita, que se guarda de columbretes a colación de esto, de que este año estaba viendo como 15 o 20 cada día, pero no los había contado bien porque había muchos. Y es más de lo que había otros años, que había uno o dos, o sea que es algo general y que son bichos que también están cruzando el Mediterráneo, parece. Vale, Ujú. pues algo Interesante. súper interesante, y eso, un pajarillo que normalmente lo que dice Marcel te decepciona, pues te puede llevar una alegría. A mí la verdad es que me gusta mucho verlos por aquí, pero es lo de siempre, lo que no estamos tan acostumbrados, pues tener un macho cantando en cada esquina es un placer. Muchas gracias por A la mí aportación, también, Manolo. voy
Voy a aclarar que era broma, que me encanta el triguero. Aclara, que si no igual se ofenden y te ponen una reclamación o algo. Bueno, pues vamos a continuar entonces con los limícolas. Como comentábamos, esa primera semana de la quincena de mayo tuvimos sobre todo entradas por toda la zona del sur, sedimentación en el interior, y luego ya esta última quincena se han dado vientos de noreste en toda la cornisa cantábrica muy fuertes que han propiciado la sedimentación ya en toda la zona de playas y estuarios de la costa cántabra. Entonces, de la costa cantábrica, perdón. Entonces hemos tenido sobre todo correlimos comunes, correlimos tridáctilos, chorlitejos grandes, sobre todo limícolas pequeños, que son los que están pasando ahora en grandes números, y también se ha visto un correlimos de Temminck, que creo que por el Mediterráneo pues al final se han visto buenas concentraciones, ¿no, Marcel? Por allí no sé hasta cuántos bichos habéis contado. Sí, varias decenas juntos en el Delta del Ebro, también en otras zonas más secundarias. Está siendo una muy buena primavera de Temminck. Y bueno, tiene su reflejo en el interior y en zonas menos habituales. Sí, al final aquí es algo muy, muy raro. Entonces, no sé, Xavi, si quieres comentar algo acerca de esta cita de Temminck. Sí que, al contrario que en el interior y sobre todo en la fachada, en la vertiente mediterránea, el temmincky en el Cantábrico y Galicia es una especie muy, muy, muy rara. Hoy mismo, esta tarde mismo, nuestro compañero Antonio Gutiérrez compartió una recopilación de citas de la especie en Galicia. Yo también las tengo compiladas porque en su día me pareció interesante hacerlo. Y en Galicia, esta lista de Antonio, que está actualizada, daba creo que 19 registros para Galicia, imaginaos. Y eso que una buena parte de ellos son de los años 70-80, cuando parece que aparecía con más frecuencia. Es una especie muy buena en Galicia, es una especie que muy, muy codiciada en Galicia, y sobre todo en primavera. En primavera sí. Hay poquísimas citas. En los últimos 10 años puede haber unas 6-7 citas de Temmincky, para que os hagáis una idea, y son más citas las que hay de otras especies neárticas, como por ejemplo Clavipes o Dominica, imaginaos. Bueno, pues eso, una cita bastante, bastante interesante. Y bueno, con toda esta llegada de limícolas tenemos que destacar la entrada que ha habido. No sé si al final es también un poco el efecto de que ahora nos los estemos mirando un poco más todos y todas, pero ha habido una entrada bastante potente de la subespecie ártica, que ya sabemos que es la subespecie de correlimos común que cría en la zona de Groenlandia. Y bueno, parece que se han llegado a ver hasta 10 ejemplares juntos en algunas zonas de Galicia, Asturias, Cantabria o Euskadi. Y realmente hay una cita bastante, bastante interesante en el Mediterráneo, donde ahora no debería de ser muy, muy frecuente. No sé, Marcel, creo que hablábamos el otro día que también había habido una cita en el Delta o algo así, o me estoy confundiendo. Sí, este invierno vi un bicho que estoy prácticamente seguro que era una ártica, y bueno, decir que el estatus de ártica en el Mediterráneo todavía se desconoce bastante. No es fácil aquí ver grandes concentraciones de alpina, ¿no? de correlimos común. Y bueno, sí, está esa cita de invierno, de un bicho invernando con los alpina nominales, y luego en Valencia, si no me equivoco, Barco Castellón, el año pasado también se vio un bicho que encajaba bastante bien con una ártica. Siguen siendo muy escasas las citas, pero bueno, quizá también sea un tema de prospección. Eso. Debería ser un bicho más escaso que en el Cantábrico. Pero bueno, ahí están y conviene tenerlos en el radar también en el Mediterráneo. Bueno, poco a poco se van trabajando cada vez más estas cosillas y cada vez vamos sacando más y como siempre, de nuevo, otra vez más, Iber debería de darnos algo, una camiseta o algo, porque siempre estamos diciendo cosas de que lo usemos. Es verdad que son datos súper interesantes y que nos ayudan a entender un poquito más los patrones, los movimientos, la fenología en sí y demás, así que bueno, os animamos a todos y a todas que lo miréis. Y bueno, ya yendo un poco a los limis raros que nos han destacado estas 2 últimas semanas, se ha visto un falaropo pico fino en el delta del Ebro, y además tenemos citas de 2 limis americanas, una también en Cataluña, en Ampotà, creo que ha sido un archive patigualdo chico que creo que no estaba controlado, y finalmente un correlimos canelo en Navarra, que bueno, ya sabemos que las citas primaverales de esta especie, es una especie que llevamos bastante tiempo diciendo que se está rarificando, que desde que salió de la lista de rarezas, pues eso, se lo tomó bastante mal y parece que quiere su
hueco otra vez ahí. Y bueno, además en primavera hay muy poquitas citas. Creo que desde 2016 que se sacó de la lista de rareza habrá como mucho 4 citas primaverales, así que bastante destacable. Además en Navarra, que probablemente haya llegado con ese grupazo y esa sedimentación de otros limícolas. Entonces, bueno, vamos a abandonar ahora un poquito estos bloques por grupos de aves y vamos a hablar un poco de bichos del este, de bichos que nos deberían de entrar por el este. Y cuéntanos, Marcel, vamos a hablar de los paseriformes. Sí, bueno, para hablar de paseriformes del este, pues irremediablemente hay que venir al Mediterráneo en primavera. Animo a todo el mundo a que se venga al Mediterráneo. La verdad que la gente ha ido viniendo. Me he ido encontrando con pajareros y pajareras vascos, vascas, navarros, navarras, de Madrid, en fin. Sois todos y todas bienvenidos. Y bueno, empezar por los icterinos. Ha sido una primavera, está siendo también una primavera mejor que la media de icterinos, sin muchos alardes, como mínimo en la península, un poco mejor en Baleares, pero sí que es una primavera para venir y mojar con el icterino ahora mismo. Es decir, la gente que no esté acostumbrada a esta especie, pues ahora es un buen momento. Y trabajando un poco así zonas propensas, pues van saliendo. Ha habido días de más de un bicho, ¿no? 3 incluso. Y destaca en Baleares sí que en Illa del Aire se anillaron hasta 47, si no me equivoco, en un mismo día. Que bueno, igual no es la primera vez que se producen estas cifras o este orden de magnitud, pero sí que pasa una vez cada X años, ¿no? Y este año pues ha pasado. Entonces, pues eso, es un buen año de icterinos. Y siguiendo con otros bichos, pues los papamoscas acollarados, que llevamos también como creo que 2 o 3 programas, y teniendo en cuenta que ahora son quincenales, esto implica 2 meses, ¿no? Hablando de los albicolis, de los acollarados, no ha sido hasta ahora que han aparecido. Al final sí que han hecho acto de presencia, han tenido a bien aparecer en España. Y bueno, han aparecido en forma de 2 hembras y un macho. Digamos que se han dado las condiciones propensas bastante tarde en lo que es la migración del acollarado y entonces ha enganchado más bien a hembras. Eso quiere decir que posiblemente nos hemos comido muchas. Sabéis que es una especie difícil de identificar en plumaje de hembra y juvenil. Por eso tenéis el maravilloso programa que hicieron Ana y Hanna, ¿no? el 8 de marzo. Y bueno, alguna ha salido. Entonces, parece que todavía estamos a tiempo de sacar alguna collarada más. Y también, pues hay que estar atentos ahí, sobre todo a la base de las primarias, la coloración general. Y suerte a todo el mundo que lo intente, porque puede ser bastante frustrante. Ha habido un buen paso de ficédulas y hay que chequear muchos hasta trincar el albicolis. Pero aunque no saques el albicolis, te salva un poco el día tener tantos ficédulas por ahí, estar mirándolos a todos poco a poco, tal. Al final puedes echar una mañana entera en un cachito muy pequeño con 20 bichos, porque ya no sabes si ese lo has visto, si no, o sea, que te salva un rato, la verdad. Desde luego. Y además cada uno es de su padre y de su madre, entonces tiene gracia estudiarlos, ver si tienen blanco en la cola, ver cuánto de negros son, bueno, en fin, que sí, que tienen miga los ficédulas y además pues está el premio del albicolis que más o menos esperable si lo trabajas mucho. Un premiazo, la verdad. Y bueno, también otros papamoscas, ese no es un papamoscas, este sí, que han entrado bastante durante la primera semana de mayo. Hubo una entrada bastante buena en el Delta del Ebro, justo en Cataluña, de papamoscas baleares, de los Muscicapa balearica. Fue justo esa semana que estuvo soplando directamente sobre Baleares y ese flujo de viento iba directo para el Delta. Y bueno, hubo días de hasta 8 bichos distintos, 8 bichos diferentes. Entonces, bueno, la verdad es que bastante destacable y bastante chulo. Y bueno, continuamos un poquito con los patirrojos, que también son bichos que en principio nos deberían de llegar desde el este, pero este año se ha producido algo un poco extraño, y es que están apareciendo muchísimas citas de ejemplares, incluso en grandes concentraciones de hasta 20 ejemplares en el interior peninsular, sin haber olido muchos o demasiadas citas en la zona del Levante, que en principio, para que haya tantos bichos en esa zona, se deberían de haber visto bastantes en el Levante, puesto que es un bicho que entra por el este. Ya hubo una avanzadilla y de esos 2 primeros que aparecieron en el norte que comentamos en los primeros días de mayo, pero eso es bastante remarcable que se estén viendo más casi en el interior peninsular que en el Levante, y esto nos puede igual indicar que no están entrando directamente por el este, sino que igual están entrando por el sur. No sabemos muy bien, pero la verdad es que es bastante destacable. Y bueno, otras cosillas en cuanto a fumareles aliblancos, Marcel.
Sí, pues un poco lo mismo que los patirrojos. Se están viendo, creo que había 7 en Almería, se han visto algunos también en La Mancha, en zonas de interior. Y en cambio, en lo que es el Levante, en Valencia, en Cataluña, las cifras de momento son bastante modestas. Este fin de pasado sí que había 3 en el Delta Llobregat, por ejemplo, pero creo que en el Delta del Ebro no se ha visto ninguno. En fin, pues bueno, lo de los patirrojos realmente sorprende eso, ¿no? Que parece que este año los bichos han entrado quizá más por el sureste, digamos, o directamente al centro peninsular, que no desde el Mediterráneo directos con levanteras como suele ser más habitual. Si pasamos a las gachas, sí, tenemos este vídeo de Gerard Dalmau. Gachas reales se han visto 2 en lo que va de primavera y pasa un poco como ha pasado con el albicolis, que las condiciones buenas, cuando ha entrado la tramuntana, el viento del norte, ¿no? de norte-nordeste, en el Mediterráneo, pues ha sido bastante tarde. El pico de esta especie suele ser a finales de abril, principios de mayo. Ha venido igual un par de semanitas tarde, ¿no? Para que haya una caída buena de gachiza real, de media. Pero bueno, ahí estaba este bicho en Aiguamolls, un sitio mega clásico de la especie. Creo que aguantó un día o una tarde, poco más. Pero bueno, escasa aquí como los fumareles y como los patirrojos de momento, ¿no? Bueno, veremos a ver cómo continúa la cosa. Si queréis pasamos ya al bloque de gaviotas y charranes, que bueno, llevamos tiempo diciendo también un poco como las anátidas, que no es mucha época hablar de gaviotas y bueno, hoy aparte de la revisión tenemos en identificación. Xavi, háblanos de las gaviotillas. Sí, que no es época gaviotera ya, pero parece que este año quieren seguir teniendo protagonismo Existen. hasta tarde y ya casi enganchar con la temporada siguiente. Yo, por mi parte, estaré siempre encantado de que se traten las gaviotillas por aquí y en todos lados. Pues eso. ¿Qué más quisieras, Xavi, que empalmaran ya ahí con... Bueno, igual que sí. el verano desapareciese realmente. Al acabar el paso de limícolas, que ya llegasen las sombrillas, las cachinas, sería... perfecto. Pues eso, que es la primavera de las picofinas, sin ninguna duda. Que están viéndose muchísimas, bastantes picofinas fuera de su rango habitual de presencia. Es decir, que se están generando muchas citas de picofina en lugares donde su presencia es rara. Ya comentamos algo en el programa anterior. Por ejemplo, en Aveiro, que es una zona del centro de Portugal, ya aparecieron algunas a finales de abril, lo comentamos aquí, y fueron aumentando en los últimos días hasta 18 ejemplares. Incluso en Portugal, algunas picofinas subieron más al norte. Se vio un grupo de 9 el día 14 en el estuario del río Douro, en Porto. El día 15 se vieron también 3 ejemplares en un embalse de Cáceres, que es la primera cita para la provincia y la tercera para Extremadura. El 6 de mayo se dio la segunda cita de la especie en Galicia, que la primera era de hace casi 40 años. Bueno, era del año 94, por ahí, la única existente. Se vieron 2 ejemplares en el estuario de Lanjones, y que al día siguiente ya no estaban y en cambio fueron relocalizados en la ría de Avilés, en Asturias. Y eso, si lo hablé con algunos compañeros y compañeras, si soñamos con sacar una picofina en nuestros lugares habituales de pajareo, desde luego este año es cuando ese sueño se puede hacer realidad. Ojalá. Así que a buscar picofinas. Hay un tema de las picofinas, de esto que comentabas de los 18 ejemplares de Portugal y tal. Una especie tan mediterránea, tan emblemática del Mediterráneo como es la Odowin, hace relativamente poco que ha colonizado el sur de Portugal hasta el punto que ahora la colonia más grande está en la zona del Algarve, ¿no? Tampoco sería tan descartable que las picofinas siguieran un poco esta tendencia. Y hay zonas salineras muy buenas en el sur de Portugal especialmente, pero también marismas aparentemente adecuadas y se hace calorcito suficiente en la fachada atlántica, más puramente atlántica. Y bueno, quizá esto sea un primer paso de lo que está por venir. Perdona, Xavi, que te interrumpí. Sí, nada. La aportación me parece muy interesante y bueno, y ojalá pase, vamos. Salvo que sea algo indeseable por cuestiones de cambio climático, etcétera, etcétera. Eso sí que es indeseable. Bueno, pues también, ya acabando con gaviotas,
se vio una gaviota polar en la provincia de A Coruña y una Delaware en Asturias, pero seguramente son ejemplares que ya se movieron en invierno por otras zonas. Y entrando en charranes, también hay novedades chulas. Hubo una noticia así bastante llamativa estos días de una hibridación de charrán rosado con charrán común en el Marjal dels Morts, se dice así, en Valencia. Si no lo he pronunciado bien, disculpadme, lo siento, de verdad. Una pareja que en este momento está incubando huevos, que por lo visto es una hibridación bastante rara y que está muy poco documentada. Veremos a ver si sale o no sale, pero ya tenemos una liada con hibridaciones de charranes que Eso es cierto. yo ya no sé qué va a pasar ya con esto. Bueno, supongo que los tendrán controlados y a ver si sacan pollos y a ver qué aspecto tienen. A mí sobre todo me gusta ver Sí, cómo son estos bichos, la verdad. cómo son, sí. Total. Bueno, y si queréis vamos a hablar ya de las rarezas más destacables de esta semana y seguimos un poco con los charranes, ¿verdad, Xavi? Sí, una cita chulísima, muy, muy interesante, de un charrán real africano, el que se vio en Málaga el día 12, que bueno, en el sitio mítico de rarezas en Málaga, que es la desembocadura del Guadalhorce, el Guada. Y bueno, en esa foto ahí, en medio de una ensalada mixta de charranes y gaviotas picofinas, que me parece súper llamativa y evocadora, me encanta. Bueno, y Marcel, te dejamos a ti esta preciosidad. Sí, no fue este bicho el que se vio, el que se vio estaba mudando, de hecho cuadra bastante con un primer ciclo, ¿no? de Par de la Sombría. Y bueno, se vio una en el Mediterráneo, en Cataluña en concreto, donde son realmente escasas. Sí que es verdad que en los últimos años igual aparece una al año, una cada 2 años, algo así, a la que se ha salido también más a menudo al mar, ¿no? En pelágicas y tal, pero sigue siendo una especie muy, muy codiciada en Cataluña. Un poco lo que decía Xavi de los temings en Galicia, pues nosotros tenemos estas pardelas que allí son tan abundantes y aquí en cambio pues tan raras. Y nada, felicidades a las observadoras que la sacaron porque me dan bastante envidia, la verdad. Ya pillarás alguna, seguro. Eso espero. Y seguimos con Marinas, Marcel. Sí, seguimos con marinas que vienen del calor, en este caso el rabijunco etéreo. Esta preciosidad, que no este en concreto, que es de Canarias, sino otro, que se vio en Tarifa. No hay muchas citas de esta especie en la península, no hay muchas citas realmente de esta especie fuera de sus zonas de reproducción a este lado del Atlántico. Sí que realiza incursiones hacia el norte más a menudo en América, pero aquí cualquier cita de rabijunco en la península es realmente destacable. Ahora sí, de memoria recuerdo una o dos en Estaca, esta de aquí, una o dos desde Portugal y poco más. O sea, quizás estemos hablando de una quinta, sexta para la península ibérica que tiene su gracia. Y bueno, apareció en Tarifa un sitio donde no había ninguna cita de esta especie en concreto, si no me equivoco, si no me corregís por el chat, por favor. Pero sí que es un sitio donde, vamos, que el sitio era candidato a tarde o temprano trincar un faetón. La verdad es que un bicho brutalísimo, ¿eh? O sea, verlo ahí y Espectacular. tal, tremendo. Y bueno, seguimos con rarezas y bichos potentes de estas 2 últimas semanas y vamos a hablar de la abejaruco persa. Esta no es la foto tampoco del ejemplar que se vio. Se vio un ejemplar en Murcia integrado en un grupo de abejarucos europeos y bueno, no pudo ser relocalizado y en la foto no se puede llegar a ver muy bien de qué subespecie es, o bueno, no sé si alguien la ha podido estudiar o no, pero entonces no sabemos muy bien si realmente esta abejaruco persa puede venir de las poblaciones que están más al este y por lo tanto entrar con todos estos bichos que hemos hablado que vienen del este y que han estado entrando en la península durante estas 2 últimas semanas, o si realmente es más del sur y ha llegado con otro tipo de eventos. Entonces, bueno, en cualquier caso, una pena no haberlo podido relocalizar, pero un bicho también espectacular, que el abejaruco ya en sí es precioso y los persas pues son brutales también, así que nada, una buena alegría que se debió de llevar la persona que lo encontró. Y bueno, Sí. si queréis, bueno, no sé si queréis comentar algo de esto. No, no. De esto no, pero bueno, se ha visto hoy una dimorfa, Ahí es no verdad. recuerdo muy bien
no me recuerdo muy bien el sitio, creo que era en Andalucía. Ha sido una de estas citas de miércoles, ¿no? De ¿Era miércoles de Murcia programa. o Almería? A ver, Era Bueno, sureste, sí. sí, era en el sureste. creo Pero que bueno, encaja también con un patrón de citas de Dimorfa a principios de verano. Muchas de ellas luego, o algunas de ellas, se quedan a pasar el verano y son twitcheables. Veremos si este bicho es uno de ellos. Pero nada, una cita más de Dimorfa. Bueno, pues vamos con la previsión, a ver qué nos cuentas, Marcel. Vamos. Vale, Almería, Dimorfa, disculpad. Almería. Gracias, Xavi. Vamos con la previsión, Marcel, cuéntanos. Sí, he elegido esta especie. Podría haber puesto también el cernícalo patirrojo, pero bueno, la carraca a veces nos olvidamos un poco de ella por nidificar aquí y tal, y es una de las aves más atractivas de Europa, sin duda, ¿no? Entonces, la he elegido un poco pensando en pajareros y pajareras del norte, de Cantabria, de Asturias, de Galicia. Es un muy buen momento para sacar una carraca ahí. También un cernícalo patirrojo, insisto, pero una carraca está siendo un buen año de carracas. Hay carracas sedimentadas en muchos puntos poco habituales, digamos. Y bueno, yo creo que es de esperar, ¿no? Que acabe saliendo en algún sitio todavía menos habitual del cuadrante noroeste. Es verdad que para ello habría que visitar zonas termófilas, se me ocurre el suroccidente de Asturias, la provincia de Orense, y que son zonas realmente poco visitadas. Pero bueno, quizás sea el momento de hacer una escapada por ahí, pensando en este y en otros bichos del calorcito, o bichos eminentemente mediterráneos que están viéndose en buenos números y en zonas bastante al interior. A ver qué tal está el tiempo y entonces a ver si se puede pillar alguna de estas, que no será por falta de ganas Y tampoco. si estás aburrida de limícola sana, yo creo que es un No, muy buen plan no para estoy el fin de aburrida de meterte a limícolas. terraza. Los Nicolás me aburren, por Para nada, favor. para nada. Pero bueno, Para nada, ¿no? habrá que diversificar un poco para buscar un poquito de todo. Ya veremos cómo se hace. Eso es. Bueno, pues vamos con la identificación. Venga. Vamos. Va. Bueno, pues como decíamos, vamos con la identificación, vamos con gaviotas. Queríamos hablar de la gaviota cocinera o la kelp, Larus dominicanus, de la subespecie Betula, que es la que nos puede llegar. Y bueno, hemos decidido hacer la identificación ahora porque normalmente esta especie nos llega en primavera-verano, entonces es momento de hablar de ella. Y además también es justo una temporada en la que no se suele gaviotear mucho, abandonamos a las gaviotas, igual Xavi todavía se resiste, pero es verdad que por lo general pues no esperamos grandes cosas y solemos abandonarlas. Entonces, bueno, la hemos querido tratar un poco como una especie medio sencilla de identificar porque vamos a tratar los adultos, ya explicará Xavi por qué, y sobre todo para que la tengamos todas y todos en el radar porque es bastante posible que nos aparezcan cada vez un mayor número de citas. Entonces, bueno, vamos a tratar la especie, vamos a hablar como siempre un poquito de la distribución, la fenología y luego las 4 características básicas en las que nos tenemos que fijar para poder identificar esta especie. Entonces, bueno, es una gaviota que pertenece al hemisferio sur, ¿vale? Y esto también va a ser importante luego por algunas cosas que nos va a comentar Xavi más adelante. Hasta hace poco se consideraba una especie monoespecífica, pero hace poco se ha dividido en diversas subespecies. Y bueno, la que nos ocupa, bueno, tenemos Dominicanus, que está en toda la parte de Sudáfrica, luego las 2 subespecies que se encuentran en toda la zona del Antártico, Dominicanus también está en la zona de Nueva Zelanda y Australia, luego tenemos una pequeña población que en principio parece que está diferenciada de Betula en el sur de Madagascar, y luego tenemos la subespecie Betula, que en principio su población principal está en Sudáfrica, en su zona de cría de Sudáfrica, y luego realizan pequeños movimientos dispersivos a lo largo de la costa oeste de África, llegando a subir un poquito más al norte por la zona de Namibia y demás. Entonces, bueno, sí que es verdad que desde 1980 aproximadamente ha habido, bueno, se ha detectado la reproducción de varias parejas en la zona de Senegambia y que posiblemente sean estas bichas las que nos pueden llegar a estar dando las citas que estamos teniendo en el Paleártico Occidental. También hay constancia de algunas parejas reproductivas en el Sahara Occidental, en la isla de, no me acuerdo su nombre porque no lo sé pronunciar, Xavi.
Kenifis, Esta. o no sé cómo se pronunciará, pero Yo se sabía, escribe yo sabía que Kenifis tenía o algo así. Cas, La EIS mítica y tradicional lugar de ver la especie en el Paleártico occidental. y bueno, pues eso, hasta hace muy poco no la teníamos por allí y justo lo que dice Xavi, pues la ha utilizado mucha gente para sumársela ahí un poco como ratillas, ¿no? Para la lista del Paleártico. Entonces, bueno, Xavi, cuéntanos un poco dónde y cuándo podemos encontrar estas bichas. Sí, pues aparte de las citas de la península ibérica y Canarias, que las vamos a decir a continuación, en Europa hay muy pocas citas. Hay 4 citas de la especie. 3 en Francia, que por cierto la primera es del año 1995 y supuso la primera cita de la especie para el Paleártico Occidental, y una en Reino Unido. Y en España son 7 citas. Son 3 en Canarias, 2 en Euskadi y 2 en Andalucía. Y en Portugal, nuestro país vecino y hermano, hay 9 citas. Aunque bueno, estas citas de Portugal hay que tomarlas con prudencia, ya que entre ellas hay algún ejemplar que se movió bastante por diferentes zonas y hay algún ejemplar como el famoso de Faro, en el sur de Portugal, en el sur del país, que regresó durante varios años, estuvo temporadas largas, etcétera. Es un poquito, puede deslucir el número o hacer que sea difícil definir el número de citas de la especie. En cuanto a la edad de las que nos llegan, la mayoría de citas responden a subadultos y adultos. Y en lo que se refiere a fechas, parece que hay un claro patrón temporal centrado en la primavera avanzada y el verano. Las citas en España peninsular caen todas entre finales de abril y principios de agosto. Y las citas de Portugal, hablo de España peninsular. Vamos a dejar Canarias a un lado, por lo que voy a comentar después. Y las citas de Portugal caen todas entre finales de abril y finales de octubre. El tema es que en Canarias las citas se apartan un poquito de este patrón, son de enero, marzo y noviembre, pero lo cierto es que la especie es regular en la costa africana adyacente. Y bueno, claro, su aparición allí puede responder a otros patrones. Como comentaba Ana, está criando en la zona de Kenifis, que está enfrente a Fuerteventura. Entonces, bueno, a lo mejor el patrón de aparición, digamos, norteño, europeo, es diferente al patrón de aparición canario. Sí que es cierto que sacando las citas ibéricas y canarias, el resto de citas europeas, de ellas, dos de las citas de Francia se salen un poquito de este patrón. La tercera sí que encajaría, es de verano. Y la cita de UK de Inglaterra sí que encajaría en este patrón perfectamente, en el patrón ibérico de bichos primaverales o veraniegos. Por tanto, y resumiendo, tenemos un patrón más o menos claro en cuanto a las citas en Iberia y en parte de las citas europeas, que responde a aves subadultas o adultas que aparecen en primavera y verano. Eso es, en la práctica, ¿qué hay que hacer? Pues hay que animar a la gente a tener esta especie en el foco y buscar en épocas que son malas de gaviotas, como decía antes Ana al principio, que son avanzada la primavera y verano, y buscar gaviotas tipo gavión, que ya te digo, en principio podemos pensar que no debería ser muy complicado, ya Pero que en estas épocas de primavera y verano debería haber pocos gaviones en nuestras playas y incluso hay pocas gaviotas sombrías. sí. Y bueno, entonces cualquier gaviota tipo gavión adulto que veamos en un bando de patiamarillas en verano, deberíamos de revisarlo de manera muy minuciosa. Y nada más, poner un poquito en el radar esta especie porque sabemos que llegan sobre todo subadultos y adultos y llegan en verano, así que a buscarlos. Bueno, pues teniendo esto que nos acaba de contar Xavi en mente, vamos a hablar un poco de las principales confusiones que podemos tener con la gaviota cocinera, con la Dominicanus betula. La subespecie que nos llega, como hemos dicho, es la betula. La subespecie nominal Dominicanus es ligeramente más pequeña. La betula es de las más grandes de esta especie. Y bueno, tiene una estructura bastante similar a la de, recuerda bastante a un gavión atlántico. El gavión atlántico
Atlántico, aún así sigue siendo bastante más potente porque es una de las gaviotas más potentes que existe en el mundo, pero bueno, su estructura nos recuerda bastante más a un gavión atlántico que a una gaviota sombría. Tenemos que decir que normalmente la comparan con la gaviota sombría báltica, porque claro, la coloración del manto es muy oscura y es con la única que la podríamos confundir, pero sin embargo creemos que justo es la que más alejada podría estar de estructura. Las gaviotas sombrías suelen ser bastante pequeñas, sobre todo las fuscus, las bálticas son más pequeñas, más acharranadas, patas más cortas, y bueno, y luego otra serie de características que vamos a comentar. Entonces hemos decidido un poco sacarla de toda la presentación hasta el momento de hablar de los bichos en vuelo. Entonces, bueno, como comentamos al final, la betula tiene pues eso, un porte bastante pesado como el gavión atlántico, con un pico muy voluminoso, mucho más grande que el atlántico, que lo vamos a ver más adelante, y eso, una estructura pues mucho más fuerte, que ya rápido nos va a cantar como que no es una gaviota sombría. Entonces, Xavi, si quieres, bueno, aquí hemos puesto una foto de una fuscus con una betula, es de Portugal esta foto justamente, y bueno, para que se vea claramente la diferencia estructural que hay entre los bichos. Es verdad que igual si lo ves solo, pues a lo mejor podrías llegar a dudar, pero bueno, viéndolo con otros bichos o con pateamarillas y demás, debería decantar bastante. Entonces, Xavi, si quieres, nos hablas un poco de las características generales en las que nos tendríamos que fijar y luego poco a poco vamos desgranando. Sí, ya nos centramos en compararla directamente con el gavión, dejando a un lado la gaviota sombría, es la confusión más probable, desde luego, y especialmente con el ave posada, pues es con gavión. Pues en cuanto a tamaño y estructura, ya comentaste tú, Ana, algunas pinceladas. Las dominicanos pues recuerdan en esencia a un gavión. Hay que tener en cuenta, eso sí, la variabilidad que hay en las dos, en una y en otra. Son grandes, las dominicanos, son grandes como los gaviones, de aspecto también poderoso, fuerte, el pecho es prominente. Y luego tiene algunas diferencias un tanto sutiles, como las patas un poquito más largas, que les deja bastante proporción de tibia visible, son un poquito más alilargas que los gaviones. La cabeza es un poquito más angulosa, que el gavión en cambio la tiene en general más redondeada. El pico, como comentaste, es también fuerte, pero el ángulo gonial quizá es más marcado, aunque bueno, ya lo vamos a comentar después. Lo que comentaba, dada la variabilidad entre ambas especies, los rasgos de tipo estructural hay que tomarlos un poquito con precaución, ya que su peso específico en la identificación, bueno, es relativo, sobre todo dada la variabilidad en ambas especies. En cuanto a plumaje, y con el ave posada, tiene un tono del dorso parecido al del gavión. Un rasgo muy importante en identificación, este sí es muy importante, es que la Dominicanus tiene mucho menos blanco en las primarias externas que el gavión. Las Dominicanus tienen solo blanco restringido a un espejito, a un espejo en la primaria más externa, en P10, que es muy pequeño y está claramente separado del extremo de la pluma. Y la primaria inmediatamente anterior, la P9, ya es en general, por norma general, perdón, toda negra, toda oscura. Ese rasgo es clave para separar gaviota cocinera de gavión. Y se ve, bueno, en general se ve bastante mejor con el ala extendida, pero estando el ave posada también es posible verlo. Otro rasgo que tiene un peso específico muy importante en la identificación y que se aprecia así con el ave posada, aunque se aprecia mejor aún con el ala extendida, es el que viene dado por los bordes anchos de las secundarias, ¿vale? Las secundarias en Dominicanus, en gaviota cocinera, tienen un borde de fuga blanco muy ancho, que con el ave posada le da así como una impresión de tener como una especie de faldón blanco. En gavión y también en sombría, este borde de fuga es mucho más estrecho y con el ave posada no se ve esa especie de faldón blanco tan llamativo. Y luego marcamos ahí también otros aspectos como el ojo, que tiende a ser en general más oscuro en cocinera, en Dominicanus, pero bueno, ya vamos a hablar en otra diapositiva específicamente de las partes no emplumadas. En gavión normalmente es más clarito, y también las patas, que en gavión pues suelen ser de tonos más rosados, diferentes a las de Dominicanus, pero eso vamos a hablarlo
diapositiva un poquito después. Vamos con ello entonces, Xavi. Sí. Como decía justo, algo sí que fundamental también es la coloración del iris. En Larus marinus es de un tono amarillento claro, siempre va a destacar un ojo bastante claro. Supongo que existirá algún marinus con ojo oscuro, pero debe de ser algo muy, muy, muy raro. Y las betulas suelen tener el color del iris muy, muy oscuro. Se le ve un ojo muy oscuro, además muy pequeño y situado, porque bueno, suelen tener la cabeza bastante más grande, como decía Xavi, es angulosa y suele ser una cabeza bastante más grande y el ojo lo tienen situado bastante arriba en la cabeza y adelante. En comparación con el gavión, en esta foto se ve bastante bien. El gavión tiene el ojo también situado bastante arriba, pero no tan adelante en la cabeza. Entonces eso le va a dar un aspecto también un poco más llamativo en lo que es el gis del bicho. Es verdad que hay algunas betulas con iris claro, luego lo vamos a comentar en la variabilidad, pero bueno, no es lo habitual. Entonces lo normal es eso, es buscar un bicho con un iris oscuro que incluso a distancia se va a poder ver muy bien. En cuanto al pico, como decíamos, la gaviota cocinera tiene un pico bastante más potente y mucho más pesado que el gavión atlántico. También hay variabilidad, que vamos a verlo ahora, y con un ángulo gonial muchísimo más marcado que en gavión atlántico. Además, la parte roja del pico, en esa zona del ángulo gonial, suele tener una mayor extensión y todavía le da un aspecto de pico más potente y más voluminoso. Entonces hemos querido hacer esta diapositiva con la variabilidad de picos que hay. Como comenta Xavi, pues bueno, hay mucha diferencia entre unos individuos y otros y luego también entre machos y hembras. Las hembras suelen tender a tener un pico mucho menos potente, mucho más fino. Entonces, bueno, aquí hemos querido poner algunas fotos, arriba gavión atlántico, abajo gaviota cocinera, un poco, pues por ejemplo, finos, o sea, picos finos en estas primeras dos fotos y yendo cada vez con tendencia a los picos más tochos. Mirad este bicho de arriba a la derecha del todo, este gavión atlántico, el picarracho que tiene el bicho comparado con el resto de sus compas. Y lo que comentábamos aquí de la coloración del iris, si veis todas las gaviotas cocineras de abajo tienen iris oscuro, que aunque le dé luz fuerte se va a seguir viendo un iris bastante oscuro. Sin embargo, esta tercera bicha tiene ya un iris de un tono claro, que no es nada habitual, pero que podría suceder. Entonces eso, tenemos que en algunas características tener un poco de cuidado, como decía Xavi, en el tema de la estructura y tal, porque hay bichos que no son tan claros, pero sí que en rasgos generales esto es algo a tener muy en cuenta. Y luego las patas, como decía Xavi, son súper importantes. La gaviota cocinera, como comentábamos, tiene las patas más largas y el tono va a ser de un verde grisáceo. En el norte de África todavía suelen tenerlas con una tendencia más al gris y esto, claro, la diferencia muy bien de las gaviotas sombrías, que suelen tener unas coloraciones de patas, pues un amarillo bastante potente, sobre todo en estas fechas en las que van a aparecer estos bichos. Y luego los marinus las suelen tener de un tono rosa pálido, también grisáceo, pero es un tono más rosáceo. Entonces esto es algo que también nos debería llamar bastante la atención. Y luego es importante tener en cuenta algunas características en vuelo, ¿no, Xavi? Sí. Primero, un rasgo del que ya hablamos antes, que nos vale o que se aprecia estando el ave posada, es que Dominicanus tiene el borde de fuga del ala blanco muy ancho, mucho más ancho que un gavión y también, por supuesto, que una gaviota sombría. Se ve con el ave posada, pero sobre todo cuando queda patente, especialmente es cuando aletea o cuando está el ave en vuelo. Y otro rasgo es que en Dominicanus, y ya hablamos también de él antes, porque también se aprecia estando el ave posada, Dominicanus tiene muy poquito blanco en los extremos del ala, en el wingtip. Solo tiene un espejito blanco restringido a P10, que es muy pequeño, y como comentamos, está muy bien separado del extremo de la pluma. Gavión, en cambio, tiene bastante más blanco en las primarias externas, en el wingtip. Y luego hay otro rasgo de las primarias que se aprecia en vuelo o aleteando o sobre todo con fotos de cierta calidad que, bueno, es difícil de ver en el campo por lo visto, que son los extremos de las lenguas de las primarias del medio, las primarias centrales, que son muy estrechos, ¿vale? Que es algo que nos va también a marcar ahí una diferencia con el gavión, que los tiene más anchos,
esos extremos y también con la, aunque no tanto con la sombría, que sí que es cierto que nos los presenta, pero bueno, la sombría ya hemos dicho que quedaba un poquito fuera de esta ecuación, porque realmente la posibilidad real de confusión es con Gavión. Y bueno, ya si quieres para acabar, vamos a hablar del tema de la muda, Xavi. Bueno, porque es una cosa bastante curiosa, ¿no? Cuéntanos un poco esto. Sí, a ver si consigo explicarme todo lo bien que quisiera. Es una especie, Dominicanos es una especie del hemisferio sur, aunque se fue expandiendo en las últimas decenas de años hacia el noroeste de África. En esencia es una especie de la parte sur de África. Entonces, los ciclos de muda son opuestos a los de nuestras gaviotas, a los de las gaviotas europeas. Totalmente al contrario, muda. Es decir, la muda completa, que realizan las gaviotas grandes, como sabemos, una vez al año, renovando todas las plumas de vuelo, bueno, pues esa muda completa, así a grandes rasgos, la realiza en el invierno boreal, o sea, en nuestro otoño y nuestra primavera, cuando nuestras gaviotas europeas la realizan así a grosso modo, principalmente durante el verano, entre la primavera y el otoño, con algunas diferencias, pero en general, así en términos generales hablando. Es decir, cuando las gaviotas europeas, empiezan a mudar, las dominicanos acaban de mudar, básicamente. De todos modos, está descrito que muchos de los dominicanos que crían en el noreste de África, en Mauritania, en Marruecos, en el Sáhara Occidental, de los que ya habló Ana en la introducción, adoptaron sus patrones de muda al patrón de muda de las gaviotas del Paleártico en general y de Europa en particular. Y de hecho, la mayoría de citas de Europa, tanto ibéricas, canarias, como las 4 europeas, pues incumbían a individuos que tenían mudas normales. Y hablo de normales para lo esperable en una gaviota grande europea. En la práctica, ¿qué nos viene a aportar esto en materia de identificación? Pues que una gaviota candidata a Dominicanus que en mitad del verano, vista aquí en Europa, no tiene muda activa en primarias, es algo que nos va a sumar para Dominicanus. Pero al contrario, si el mismo candidato tiene una muda activa en primarias, como por ejemplo sería esperable en un gavión europeo, tampoco va a descartar que sea una Dominicanus. Es un tema así un poco complejo. Bueno, al final es algo también muy similar a lo que hablamos en la identificación de los págalos con Marcel, de los McCormicky. Entonces, bueno, simplemente tener en cuenta que pueden tener una migración en espejo, pero que las que nos llegan, si nos llegan del norte de África, nos van a llegar con un tipo de muda muy similar a lo nuestro y eso no descarta que sea un dominicano. Nos tenemos que fijar en todos los aspectos previos. Y ya, sin enrollarnos más, nos vamos con Manolo. ¿Os parece, chicos? Sí, sí, por supuesto. Muchas gracias. Vamos con él. Buenas noches, Manolo, otra vez. ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros, con colegas mejor. El placer es nuestro de tenerte por aquí. Te hemos liado, te hemos engañado y te has venido a hacer una identificación. Tenemos que decir que te pedimos que hablases de isótopos y no quisiste, así que... Para la próxima. Para la próxima. Así que nada, has venido a hablarnos de alcaudones, ¿no? Yo he puesto ahí un poco Lanius Senator con Coyurio, pero bueno, cuéntanos un poco qué nos vienes a contar, Manolo. Sí, bueno, vengo a hablar de una nueva especie para la ciencia, o bueno, más bien así fue como la describieron en 1866, y es que cuando la ves,
si no estás familiarizado con ella y como no viene ilustrada en las guías al uso, la verdad que la primera vez que lo ves dices, ¿qué coño es esto? ¿Sabes? Que parece otra especie completamente. Así que nada, por eso, por la singularidad y porque no viene ilustrado muchas veces, pues pensé que podía ser interesante hablar de estos presuntos híbridos, porque tampoco está del todo claro, pero bueno, se supone que son híbridos entre dorsi rojo y común. Yo me tiro a la piscina y lo he puesto tal cual, la verdad. Pero... Sí, sí. Bueno, cuéntanos entonces, Manolo. Pues por situarnos a ver un poco la zona donde los encontré. Bueno, empezamos por el principio. Es un pequeño valle en el sistema ibérico, ahí entre Castellón y Teruel, y es el típico sitio donde yo iba siempre. Había una buena densidad de algodón común, había como 6-7 parejas en una zona muy pequeñita. Pero la típica zona que tú ves y dices, es que es un hábitat perfecto para dorsi rojo. Y iba año tras año sabiendo que era una especie en expansión en el sistema ibérico. Digo, tiene que llegar algún día. Y fue eso, si pasas en el 2017, cuando, no sé si fue asociado a la bajada de Senator, pero fue el primer año que detecté Coyurio. Y hubo como, bueno, se constató la cría, hubo como 4 bichos por ahí. Pero eso, la población de Senator bajó mucho. No sé si fue que ocupó el territorio de Senator o que la expansión del Coyurio ha desplazado al Senator. Pero bueno, digamos que en sitios así donde ha bajado la población de Senator y está aumentando la de Coyurio, es donde más se han dado estos casos de supuestas hibridaciones. O sea que para que la gente esté un poco atenta. Y fue en el año 2020 cuando estaba yo por allí, porque ahí llegan tarde, la población más meridional probablemente de la península. Yo las primeras citas que tengo creo que son de principios de junio o finales de mayo. Y estaba por allí a mediados de junio contando a ver cuántas parejas, cuando de repente en el mismo arbusto vi un macho de dorsi rojo con una hembra de algodón común. Sabiendo lo territoriales que son estos bichos, ya me extrañó un poco. Dije, qué raro que estén tan juntas y que no se echen unas a otras. Así que, como no tenía nada mejor que hacer, me quedé allí recostado bajo un espino y dije, a ver qué hacen estas dos. Y la sorpresa fue cuando de repente vi que el macho de Coyurio se metía en el arbusto y había un pollo y lo cebaba. Dije, y al rato vino la hembra y también lo cebó. Y dije, a ver qué está pasando aquí, no puede ser. Hostia. Y dije, este tiene que ser un pollo híbrido. Así que estuve un rato, tampoco quería molestarlo mucho porque no sabía cómo era de grande esto. Y bueno, conseguí hacer algunas fotos, si pasas. Se puede ver, bueno, aquí, aunque era un poco lejano, pero no sé, ves que es un bicho un poco parcheado, que tiene la cabeza grisácea, escapulares un poco claritas de común, pero las heces son un poco rojizas, quizá más tirando a dorsi rojo y tal. Pero cuando creció un poco más, si pasas aquí, pues bueno, aquí se le puede ver más un poco más de detalles esto, que es como un cuerpo muy rojizo, la cabeza más grisácea. No desentonaría mucho a lo mejor en un común. Quizá no son las escapulares más marcadas del mundo. Pero si nos fijamos en detalles, se le puede observar algunos detalles. Si pasas, se puede ver esto. Comparando con las imágenes del gran Blasco Zumeta, de la guía que hemos usado todos, podemos ver que lo que llama la atención, aunque no se ve mucho, que para ser un pollo de algodón común no tiene mancha en las bases de las primarias, que los pollos de algodón común sí que tienen. Y en cambio eso sería más un rasgo de dorsi rojo, digamos. Pero las terciarias lo que tienen es que son el centro muy negro con un borde rojizo, cuando en los juveniles y los pollos de dorsi rojo casi siempre son con el centro de la pluma bastante rojizo. Luego el dorso es bastante escamado, que en común es más liso, en dorsi rojo es así un poco escamado. Y luego tenía un poco de indicio de escapulares claritas. Esto nos hace ver que es un poco un mosaico de características entre ambos. Por lo que cuadraría bastante que ese pollo que se vio fuera híbrido. Pero lo de los pollos, bueno, leyendo lo posterior en la bibliografía, se ve que hay, bueno, como la mayoría de híbridos, hay ejemplares más que tienden a una especie, ejemplares que tienden a otra. No es algo sencillo para nada. Pero si vemos que hay características que no cuadran, así que como la mancha en la base de las primarias, las terciarias, ya podríamos tener indicios de que podría tratarse de un híbrido. Y fue al año siguiente cuando estas fotos me las ha cedido Marta Ibáñez, que es agente de protección de la naturaleza allí, en esa zona, y bueno, podía visitarla más, a mí me pillaba un poco lejos,
y no podía visitarla todo lo que podía. Y en la misma zona también detectamos un macho de dorsirrojo y no lo vimos a la hembra cebar, pero había una hembra de común por allí, muy cerca de estos dos pollos que había, eran dos pollos. Y ya cuando ves esta imagen ves que está el macho de dorsirrojo cebando, pero eso no es un pollo de dorsirrojo con esas escapulares tan claritas. De hecho, este bicho, si pasa a la siguiente, es que es un mosaico que te peta la cabeza bastante, porque tiene partes muy grises, que no sé si son ni siquiera de común, pero luego tiene parches súper rojizos de dorsirrojo. Las escapulares son de común. Luego en cambio, tiene las terciarias con el centro de la pluma más rojiza, que eso es más de dorsirrojo. No sé, ya el obispillo tiene partes grises y partes rojizas. Este bicho ya es mosaico. Y luego se intuye que a lo mejor el otro también lo tenía, pero no se veía, que no tiene aparentemente base de las primarias blancas, pero sí que tiene una pequeñísima que asoma, digamos como los vadios, que cuando le abres el ala se puede ver un poquito de blanco en la base de las primarias. Digamos que es como un mosaico entre lo que sería un arcodón dorsirrojo y un arcodón común. Y esta pareja en principio sacó 2 pollos híbridos. Y con los antecedentes del año pasado siempre yo tenía en mente a ver si apareciera el adulto del año pasado y tal. Y la sorpresa fue cuando en julio, esto fue a finales de junio, pues a mediados de julio de repente en la zona apareció un adulto que no cuadraba para nada. No sé si tienes por ahí... Tengo los vídeos, pongo uno Sí. de ellos. Además, vamos a intentar estar justo un poco callados, ¿no? Porque decías que reclamaban uno de ellos. ¿Los Bueno, pongo? era, O sí, bueno, porque lo escuchara a la gente, pero bueno. bueno, habla Sí, sí, tú dale, lo que dale. quieres. Le doy. No sé si este vídeo, sí, creo que este empieza a reclamar un poco. Pero bueno, ya se le ve que la actitud es muy de dorsirrojo con el movimiento de la cola y la estructura no es tan cabezón como un común. Y luego la cola es completamente de dorsirrojo. Luego analizaremos más en detalle, pero es un bicho que al principio dices, ¿qué es esto? No te cuadra para nada. Es precioso, ¿eh? O sea, Es súper guapo, flipa. sí, sí. Voy a poner el otro vídeo, ¿vale? Existe que se vieran más las partes superiores, porque es muy curioso, porque lo que hay descrito hasta lo que había leído yo hasta el momento de híbridos, siempre dibujaban como el típico macho adulto que es como gris, súper gris de espalda y de cabeza, y este no cuadraba para nada, porque tiene el capirote como bastante rojizo, la espalda marrón. No sé, me pareció súper curioso porque no había nada descrito, pero muchas cosas cuadraban para lo que había descrito de híbridos de dorsirrojo y común. Si pasas a la diapo, sí, vamos. Aquí lo tratamos más. Lo tienes, vale. Lo típico que se describen, casi todos tienen como las partes inferiores muy así color rosáceo, salmón muy subido, más subido que incluso que el dorsirrojo, que es algo que llama la atención que tienen. Entonces, con una garganta muy clarita y un antifaz muy marcado en la frente. Y bueno, aparte tiene una mancha blanca todos en la base de las primarias, bastante patente. Y luego, pero lo que llama la atención de las partes superiores, en este caso, que no salen en otros, es como que la cabeza es bastante, tiende al rojizo del senator y no es gris como se describe normalmente. La cola es súper de dorsirrojo, como todos los híbridos se han descrito. Y es lo que me hizo sospechar que no sé si se trataría, o no está bien, bueno, es algo que no se conoce, pero sí que se le ven las primarias como marrones y cuando describen siempre ponen macho adulto o macho de dorsirrojo híbrido, o sea, macho de híbrido de dorsirrojo y común. Pero este ejemplar no sé si es que es un joven, porque se le ve eso, las primarias bastante marrones de joven, o es que nadie ha hablado nunca de cómo son las hembras híbridas, o no se sabe cómo son. Es que mi teoría, bueno, no es teoría, pero ¿y si se tratarán de las hembras que son así más rojizas, pero conservan la cola de macho? No sé, de macho de dorsirrojo. Es algo que todavía se desconoce y uno de los fallos de ese momento fue a lo mejor no haber capturado el bicho y haberlo hecho genética. Que a posteriori lo hablamos con Marcel y esto. Pero ese bicho ya no se ha vuelto a ver por ahí. Estuvo una semana o 2 semanas por allí, por la zona, y no lo volvimos a localizar. Y el año pasado esperaba volverlo a encontrar, o alguno, y no hubo suerte. Joder, qué putada. Sí. Vale. Pero
Sí, pasa a la siguiente. Vale. Creo que hablaba lo que decía del reclamo, sí. Que el reclamo del común es como un trino muy rápido. Bueno, el reclamo del arma es como un trino muy rápido. El del Koyuryo es más pausado. Y este bicho puesto el sonograma a la misma velocidad se ve que es intermedio. Se parece en la amplitud, bueno, no sé cómo le llamáis, la amplitud bastante al Senator, pero el ritmo es bastante más lento que un Senator y más rápido que un Koyuryo. Esto creo que no estaba descrito, bueno, no sé, no he encontrado nunca sonogramas de los reclamos de alarma de supuestos híbridos. ¿Este sonograma es del vídeo, sacado del vídeo, gracias a Marcel, bueno. que me ha ayudado a sacarlo. Muy bueno. Y otra sorpresa fue cuando me dijeron que habían localizado, cuando desapareció, creo que me dijeron, ha aparecido el híbrido en otro lado, y al ver las fotos dije, ostras, no se parece, y es otro, y ya después fue cuando dije, madre mía, que ya debe ser ha debido ser la bacanal de los aucaudones y no nos hemos enterado, porque que de repente la zona encuentres polladas y encuentres 2 adultos híbridos, es que no es que lo del año pasado, lo del año anterior fuera algo anecdótico, es que debería estar sucediendo o allí o en la zona, porque aquí es una zona de contacto y de las 2 especies, debería haber sucedido en el tiempo bastante. Y este sí que es un macho, lo que viene definido muchas veces en las guías como un macho típico, que es muy gris en capirote y espalda. De hecho, es que no recuerda mucho a ninguna de las especies, pero con la cola típica de dorso rojo y el pecho ese de naranja melocotón, con la garganta clara, la mancha blanca en las primarias. Y este bicho sí que tiene las primarias muy negras, por lo que sí que puede ser algo relacionado con la edad, que los híbridos adultos sean más grises y los jóvenes a lo mejor tengan el capirote más, o sea, los segundos años tengan el capirote más rojizo. Pero bueno, todo esto son especulaciones. Pero y sí, estaría bien haberlos pillado. Bueno, aquí, la comparativa entre los 2 ejemplares, uno con el capirote más rojizo y otro más gris, para que un poco la gente tenga en mente la variabilidad que puede haber y sobre todo, si se encuentra un ejemplar de estos, que piense que existen estos híbridos en la naturaleza, que no se habla normalmente. Sí, porque además es que es eso, es como que no te paras a pensar de dónde puede venir, o sea, tú porque los viste ahí, pero si no dices, pero qué cojones estoy viendo. Ya, no, lo ves en migración y te llevas un buen susto, porque es tremendo. No lo asocias. Yo quería preguntarte, Manolo, por el tema de la muda, que lo has comentado antes, pero se me ha ido la conexión un momento. Has dicho que tenían las alas marrones. O sea, Koyuryo hace una muda completa en invierno y Senator no. O sea, tiene prenupcial, etcétera. Este bicho, ¿tú dirías que había hecho una parcial? O sea, que la estrategia de muda era más de papi. Se le veían las primarias como muy desgastadas y muy marrones en comparación con el otro ejemplar que es más gris, que se veía más negro. Por lo tanto, no sé, a lo mejor conservan más el ala de Senator, como has dicho que Senator. Cuadraba con una parcial de Senator, digamos. Sí, podría ser. El segundo año de Senator. Podría ser, de hecho, conserva la mancha blanca de Senator en el ala y tal. Quizá, a lo mejor, de muda y de esto se parece más a Senator. No sabría decirte, porque claro, si quieres, mirando el vídeo en detenimiento, a lo mejor se puede ver algo de muda. No me lo he mirado al detalle, pero pues ya veremos. Y nada, quería hacer un poco un repaso de lo que había publicado hasta el momento, porque es algo que a lo mejor a la gente también le interesa y ha pasado desapercibido. Sí. sobre estos bichos. Que ya, de hecho, en la mítica guía de Lefranc y Wolford del 97 sobre Srikes, ya viene dibujado, pero viene dibujado el ejemplar este tipo que siempre sale en muchas fotos, muy grisáceo, con la mancha blanca, las primarias, pecho melocotón, tal. No se parece mucho. Pero nunca nadie dice cómo son las hembras, nunca se ha descrito cómo es una hembra. Pero lo que sí que se ha descrito en muchos artículos, bueno, tampoco hay muchos, pero lo que se suelen tener en común es que el 100% de los casos es machos de Koyuryo con hembras de Senator. O sea que si vemos algún día, creo que esta primavera fue en Cuenca, en Talayuelas, en la laguna de Talayuelas, dijeron que había un macho de Senator y una hembra un macho de Koyuryo y una hembra de Senator juntas en el mismo arbusto. Y yo le dije, tened cuidado porque es justo la situación que se da para que hibriden. Cuando veáis esto que sucede, sospechad.
en estas zonas principalmente de contacto donde está expandiéndose el coyurio. Y eso, que se da siempre en zonas donde la población de alcaudón común está en regresión. Y por desgracia es una especie que está bastante en regresión. Yo lo he notado en las zonas donde suelo pajarear, que cada vez se ven menos. O sea que quizá estos casos de hibridación se den más en el futuro o vayan apareciendo más casos. Y luego ya lo que riza o rizo es que por ahí he estado leyendo que hay en Francia casos de que los híbridos se han emparejado con... Machos híbridos se han emparejado con hembras de dorsirrojo y son fértiles. Se ve que han... Así que ya, en eso ya no me meto de cómo pueden ser ni nada, Durísimo. pero si ya existe esa posibilidad, ya así que me retiro un poco. ¿Por qué? Apaga y vámonos. Sí. ¿Por qué? Madre mía. Es que no deberían de serlo. Bueno, Sí. complicando las cosas a tope, sí. Ya. Y uno de los primeros casos que conocí de esto, yo ya iba un poco advertido porque ya tenía constancia de que existían estos híbridos. Si pasas a la siguiente, cuando yo estaba en el anuario de Castellón, me recuerdo que llegó esta foto y que lo dieron como dorsirrojo. Y yo dije, hostia, es un dorsirrojo muy raro, no, para empezar no tiene el dorso rojo. Pero la cola sí que cuadraba y tal. Y estuve indagando de qué puede ser o si podía ser no sé, otra especie o qué era. Y hablando con Guillermo Rodríguez, me dijo, esto es el año 2007, estamos hablando, me dijo, ostras, pues se parece mucho a un bicho que han anillado en Malta, no sé, bueno, en la siguiente diapositiva sale la foto, justo en ese año anillaron, Raimon Galea, es el de arriba a la derecha. Dice, se parece mucho a un bicho que anillaron en Malta y que lo dieron por híbrido. Y lo miré y dije, hostia, es que es igual. Y justo en este artículo que os recomiendo, que está en francés, pero es muy interesante, tratan sobre los nuevos casos de hibridación de estas dos especies en Francia, que se ve que se han dado más últimamente. Y ya tiene unos años el artículo, pero bueno, está bastante bien. Es una recopilación de bastantes fotos, pero casi todas las fotos son lo que decía, tratan de ejemplares así típicos muy grises, con las escapulares blancas así de senator, la mancha blanca de senator en las primarias, la cola de coyurio. Pero no, ejemplares así tan rojizos como el otro, no, como el primero que encontramos, no había visto por ahí publicados. Pero así que indagando últimamente, por ejemplo, en el nuevo libro de Panov, si pasas, sí que salen ya. Aquí lo dan como macho de senator, no sé si le hicieron genética o qué, pero ya es un ejemplar con mucho más rojizo en la cabeza. Y la otra foto de Julie Massenauer, de Suiza, que encontré por internet, también es otro ejemplar así bastante con la cabeza rojiza y el dorso más marrón. Por lo que, digamos que es, bueno, simplemente para mostrar un poco la variabilidad que pueden adquirir estos bichos, desde los más grises a los más marrones. Es curioso que la tendencia general de los híbridos, yo qué sé, estoy pensando en Polyglota icterina, es que una especie sureña con la que está cayendo, pues avance hacia el norte y dé lugar a híbridos cuando se encuentra con la especie norteña. Pero en este caso es como un poco al revés, ¿no? Es coyurio avanzando hacia el sur y se con este del norte está en regresión bastante, ¿no? El dorso rojo. Sí. Pero en cambio, en zonas así tipo tu pueblo y en Soria también se han localizado bichos bastante a baja altitud y cosas así. Que es curioso la tendencia y el cambio de hábitat, quizá, ¿no? De este bicho. No sé a qué se puede dar, a qué puede ser, pero sí que ha habido una expansión. Lo que pasa es que el año pasado ya no detecté ningún dorsirrojo, bueno, se vio uno en paso, y dicen que hacen a veces estas cosas, que como que colonizan zonas, pero están unos años y luego hay como otra regresión. No sé si son, bueno, no sé a qué se deben exactamente, pero como que a veces hacen un poco estas colonizaciones rápidas de zonas que luego desaparecen. Ajá. Pero sí que por el sistema ibérico, bueno, más zonas más propicias, a lo mejor esta zona que estaba yo es muy al extremo y por eso se produjo la hibridación, porque ya es como el extremo total de su distribución. Pero no muy lejos de ahí, bueno, no muy lejos de ahí, a lo mejor 30 a 40 kilómetros sí que hay poblaciones bastante buenas de dorso rojo. Pero sí, es curioso que esté como más o menos en expansión en zonas más al sur y en cambio en hábitats más propicios del norte ahí ha habido regresiones brutales de esto. Y luego justo estaba preparando este PowerPoint, bueno, estaba ya en mente para hacerlo cuando Marquilla en Barcelona encontró un bicho y también es muy parecido a este que hablaba de más rojizo, con la espalda marrón, el capirote rojizo y tal. Y
no sé si es que la gente ahora está más atenta o esto, pero bueno, o es algo que, como decía, que se va a dar más con la regresión del algodón común. Pero bueno, nada más que la gente tenga en el radar estas cosas, que a lo mejor a veces lo ve un poco, piensa, un algodón común raro. Sí. A lo mejor lo ves si le ves lejos, no le das mucha importancia. Sí. O ves un dorsirrojo raro que no tenga espalda roja. Sí. Seguramente, como no está ilustrado muchas veces en las guías, que la gente lo tenga en cuenta, que intente documentarlo y bueno, pues eso, si puede avisar y anillarlo para hacer genética y ver tema de sexo, edad o cosas así, pues estaría genial. Bueno, pues... Y nada, esto era un poco lo que quería explicar. Genial, Manolo. La verdad es que yo no tenía ni idea de la existencia de estos bichos hasta que dijimos de que ibas a venir a hablar de esto. Y la verdad es que es una pasada. Y justo lo que dices, que muchas veces vemos algo y a lo mejor sí, sobre todo lo ves de pasada. Igual hasta te imaginas que le has visto esos tintes o lo que sea y no lo das por real, ¿no? Y hasta que no te pones y lo miras, lo machacas y ya dices, hostia, ¿pero qué es esto? Pues eso, muy de agradecer el que te pusieses en ese espino a ver a esos bichos y todo el trabajo de investigación que has hecho, y muchas gracias por exponerlo aquí esta noche. Ha sido un placer tenerte por aquí. A vosotros. Un abrazo, Manolo. Un abrazo, Manolo, gracias. Muchas gracias por venir. Ahora hablamos en un momentito. Gracias. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, un placer teneros con nosotras. Esperemos que lo hayáis disfrutado a tope. Y nada, nos vemos dentro de 15 días. Esperemos que sea de nuevo un programa tan loco porque tengamos un montón de citas que comentar. Y eso, nos vemos a finales de mayo. Que tengáis buena quincena. Un saludo. Buenas noches. Un abrazo. Chao.